Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien. Recuerden que si se les presenta alguna dificultad en el aula virtual en cuanto a las tareas o a los recursos, me pueden escribir a mi correo electrónico o realizar la consulta en el foro. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con la enseñanza, ¿sí? Recuerden, veíamos en clases anteriores que la enseñanza refiere a la relación docente-contenido-estudiante. Estos tres elementos presentes en la enseñanza genérica también se van a encontrar presentes en las diferentes concepciones en relación a la enseñanza, ¿sí? Y es allí donde nos vamos a detener en esta clase, en las diferentes concepciones, diferentes posturas, diferentes perspectivas de ver a la enseñanza. Vamos a trabajar con Philip Jackson. ¿Se acuerdan que hemos acudido a él en nuestra clase número 1? Trabajamos el capítulo acerca del saber enseñar. En esta ocasión vamos a trabajar con el capítulo 2 puntos de vista, ¿sí? 2 puntos de vista sobre la enseñanza, el mimético o el transformador. Así ha llamado Jackson a este capítulo. Antes de introducirnos en sus ideas principales, los voy a invitar a detenernos, a ver, a observar y a pensar en dos aulas, ¿sí? Esta es la primera imagen, la primera aula. Y aquí está la segunda imagen, que pueden observar en la primera aula y que pueden observar en esta segunda aula. Los invito a pensar, ¿cómo circulará el saber en estas aulas? ¿Cómo se predisponen los alumnos para el aprendizaje? ¿Qué estrategias se implementarán en un aula o en el otra para favorecer el aprendizaje? Y seguramente podemos seguir con muchos interrogantes más. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cómo interactúan los alumnos? ¿Cómo se reconoce la circulación de la palabra? ¿Cuáles son las metodologías implementadas para favorecer el aprendizaje en cada una de las aulas? Los dejo pensando esta situación. Ahora les propongo que detengan el video, que tomen apunte o que realicen un audio, en caso que lo deseen, que guarden esta tarea, que guarden esta consigna, esta actividad, que la vamos a retomar más adelante. Seguramente han tenido muchos docentes a lo largo de su trayectoria educativa. Piensen en dos docentes que hayan sido significativos para ustedes y respondan, ¿por qué crees que hoy pensaste en ellos? Lo dejo libre a sus consideraciones. Seguramente luego del desarrollo teórico esta tarea va a tomar más significación. Ahora vamos específicamente al capítulo, ¿sí? Jackson hace su planteo en todo el capítulo en cuanto a cómo reflexionamos sobre la educación, y ahí sostiene que hay dos modos, dos maneras diferentes de reflexionar y de llevar a cabo nuestras prácticas que se sustentan a lo largo de los últimos 2 o 3 siglos. Estos modos, estas posturas, estas maneras, él las denomina o eligió llamarlas, mejor dicho, no es que él las denominó, sino que eligió el nombre de tradiciones. Seguramente ustedes tienen como tradición algún concepto un poco más amplio, un poco más relacionado a las costumbres, por eso me pareció pertinente traer aquí el concepto de qué entendemos por tradiciones en cuanto a la escolarización que entendemos por tradiciones en el contexto escolar. Y elegían David y María Cristina.
Entendemos por tradiciones en la formación de los docentes a configuraciones de pensamientos y de acción que, construidas históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo en cuanto están institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos. Es decir, que son todas estas representaciones, todos estos pensamientos, todos estos supuestos que tienen los docentes en cuanto a sus prácticas, ¿sí? Y sin duda van a llevar al aula todas estas tradiciones. Ahora veamos estas dos tradiciones dentro del dominio del pensamiento y la práctica de la enseñanza, como lo domina Jackson. La llamó la tradición mimética, la tradición transformadora. No quise detenerme allí, pero la autora ha hecho algunas aclaraciones por qué ha decidido tradiciones y no llamarlas de otra manera, pero bueno, ustedes podrán leerlo luego. Vamos a trabajar con los rasgos característicos de cada una de estas tradiciones, ¿sí? Hice hincapié en dónde hay un punto de encuentro, dónde se relacionan las mismas, y después retomé algunos problemas que Jackson considera que se presentan en estas tradiciones. El capítulo es extenso, quizás en este Power ustedes tienen las consideraciones que deseo que incorporen, ya que quizás hace un recorrido bastante histórico, se detienen algunas cuestiones que no son relevantes en esta ocasión, ¿sí? Vamos a la primera tradición, la tradición mimética, es decir, aquella, él puede llamarla también epistémica. Mimética porque es imitativa, epistémica porque se centra pura y exclusiva en el conocimiento. Esta transmisión de conocimiento, tácticos y metodológicos, va de una persona a la otra, es decir, se produce un proceso esencialmente imitativo. Pueden observar aquí en esta viñeta, ¿sí?, donde aparece un alumno con características, con la cabeza de un embudo. En ese embudo sin duda vemos cómo se van incorporando los conocimientos, cómo se transmiten estos conocimientos. Y este conocimiento mimético tiene algunas características particulares, ¿sí? Es un conocimiento presentado al alumno y no es descubierto por él. Es un conocimiento separable de las personas mismas, puede reproducirse, se transmite, se lo puede juzgar, a la vez no se limita al aprendizaje libresco, es decir, incluye un aprendizaje de destreza, específicamente saber qué y saber cómo. Es importante en este conocimiento mimético lo que sabe el docente, lo que sabe en la computadora, lo que saben los programas informáticos o lo que sabe el libro, es lo que va a llegar a saber el alumno. De esta manera funciona este tipo de conocimiento, ¿sí? Ahora veamos las metáforas que utiliza Jackson para definir a este conocimiento. Sumar conocimientos, como veníamos charlando, y sumar destrezas. Eso es la prioridad en esta tradición. Utiliza la metáfora como un alumno en el que se invierte y almacena conocimiento, un alumno como un vaso, ¿sí? Es decir, en ese vaso volcamos toda la información, en ese vaso invertimos, en ese vaso vertimos todos los conocimientos que deseamos que nuestros alumnos aprendan. ¿Cómo procede este conocimiento? ¿Cómo procedemos a transmitir el conocimiento mimético? Jackson propone 5 pasos, ¿sí?
El primero es someter a prueba al alumno, realizar un diagnóstico de cuánto conoce sobre el conocimiento que se va a presentar. El segundo paso es presentar el desarrollo del tema en cuestión, presentar ese conocimiento. El tercer paso es ejecutar, evaluar, ejercitación, aplicación, es decir, una vez que yo pude identificar qué sabe el alumno, le presenté el conocimiento, ahora lo que necesitamos es que ese alumno pueda ejecutar el contenido y pueda ejercitar. En el punto número 4, en el paso número 4, tenemos dos vertientes, el desempeño correcto y el desempeño incorrecto. En cuanto al desempeño correcto, una vez que vemos que el alumno puede incorporar el conocimiento, vamos a premiarlo, vamos a fijar ese conocimiento, ¿sí? Y vamos a pasar a otra actividad. En cambio, si vemos que este desempeño es incorrecto, inmediatamente vamos a acudir a un circuito de corrección, ¿sí? Donde vemos cómo vamos a corregir ese contenido, cómo vamos a rehacer la actividad y cómo vamos a reforzar para que se pueda aplicar el contenido adecuadamente. Y el paso número 5 es avanzar hacia un nuevo contenido. Una vez que vemos que el alumno puede adquirir la destreza, puede realizar las actividades y puede ejecutar este contenido, avanzamos recién ahí a uno nuevo. Vemos ahora cuáles son las principales características de la tradición transformador, como decíamos. ¿A qué refiere la buena enseñanza en esta tradición? A 3 cuestiones específicas. Es una buena enseñanza porque es capaz de lograr una transformación. Es una buena enseñanza porque produce un cambio cualitativo. Es una buena enseñanza porque se realiza una metamorfosis, podríamos decir. ¿Y cuáles son estas características, ¿sí?, que debe tener la buena enseñanza? Depende del lugar y de la época, ¿sí? No es lo mismo realizar una enseñanza transformadora en cierta época, con cierto escenario histórico, ciertas particularidades, que en otras, ¿verdad? Esta transformación es en una estructura psíquica del alumno, es una transformación del carácter, de la moral, de la virtud. Depende también de una transformación de rasgos psicológicos, actitudes, valores, intereses. Y la metáfora dominante en la tradición transformadora es el docente artista o creador, y Jackson lo compara con el alfarero, es decir, aquel que trabaja la arcilla, que deja huella en el recipiente. Este recipiente en este caso sería el alumno. Ahí fíjense cómo hay una diferencia en cuanto a la tradición mimética, ¿no? Vemos entonces cuáles son las características que hacen los docentes transformadores, cuáles son aquellas cualidades que si podríamos llamarlas que debe tener este docente transformador. La primera es el ejemplo personal, es decir, este docente debe dar el ejemplo vivo, ¿sí?, de ciertas virtudes, ciertos valores, ciertas actitudes, y es allí donde Jackson hace una relación de estos ejemplos personales y acude a Sócrates, acude a Jesús también, y se detiene bastante en este punto. Otra de las características que debe tener el docente transformador es la persuasión blanda, es decir, nos corremos ya del presentar, del mostrar, de contar, ¿sí? Este docente que presentaba, que mostraba y que contaba el contenido, y vamos más a un docente más humilde, un docente
que tiene características, como dice Jackson, el estilo de la enseñanza es más judicial, más retórico, no basta tanto en la prueba y la demostración, ¿sí? Aquí hace referencia a una autoridad pedagógica más moderada. A menudo la autoridad del docente queda tan disminuida por una modalidad interrogativa que se pueden llegar a confundir los roles, cuál es el docente y cuál es el alumno. El empleo de las narraciones, ¿qué refiere con esto? Hace referencia a aquellas historias, ¿sí? Aquellas historias de carácter moral. Aquí entran en juego lo apropiado, lo que es justo, lo correcto, lo incorrecto, toda una narrativa moralizante más que nada. Veamos ahora entonces cómo se relacionan estas tradiciones en la actualidad, y el autor nos propone tres generalidades, propone tres generalizaciones. La primera es: ciertas materias se asocian más que otras con la tradición mimética o con la transformadora. La segunda generalización es: algunos programas curriculares parecen más miméticos o más transformadores que otros. Y la tercera alude a: algunos niveles de escolaridad parecen más susceptibles a la atracción de una u otra de las tradiciones. Vamos a explicar cada una de estas generalizaciones. La primera hace referencia, por ejemplo, a aquellas tradiciones miméticas en cuanto a que están más relacionadas a lo científico, a lo rudimentario, y la transformadora con aquellas áreas más relacionadas a las ciencias humanas. En cuanto a los programas curriculares, aquí podemos ver que las humanidades, ¿sí?, están relacionadas más con el refinamiento cultural, y las otras áreas con las destrezas comercializantes. Y la última generalización hace referencia a que muchas veces se alude más una tradición más transformadora en los años más chiquitos. Por ejemplo, en el jardín, ¿sí? Pero Jackson nos hace también una advertencia. Dice que estas generalizaciones pueden presentar ciertos problemas, y básicamente nos plantea dos. La enseñanza de las ciencias se ajusta mejor a la tradición mimética, mientras que las transformadoras se ajustarían a las humanidades. Y la segunda advertencia que nos plantea es: observar cuál perspectiva de la enseñanza se promueven en las políticas educativas. Y aquí voy a detenerme y voy a leerles específicamente lo que dice el autor, porque me gustaría que hagan hincapié allí cuando estén leyendo ustedes la bibliografía. El motivo por que en los niños pobres reciben una dosis excesiva de enseñanza mimética, dice Jackson, y tal vez de inferior calidad además, no es difícil de imaginar cuando comenzamos a considerar las consideraciones que rodean su educación. Es decir, las privaciones que sufren también en otras esferas, sus vastamente publicitadas dificultades de aprendizaje, ¿sí?, las actitudes públicas en cuanto al lugar de los pobres en nuestra sociedad, a los que dicen que necesitan, y así sucesivamente. Todos esos factores llevan a la creencia de que los niños necesitan más repetición y práctica. Es decir, esta creencia de entender que estos niños pobres necesitan una tradición mimética. Provenientes de, en cambio, dice,
los provenientes de hogares de mayores recursos, como también más elementos básicos y formación práctica, lo cual significan recursos de orientación personal y presuntamente destinados a desarrollar las llamadas actitudes para la salida laboral. Y es ahí entonces donde Jackson hace esta diferencia y dice que se presentan estos problemas, ¿no? Como una tradición mimética está relacionada a las clases más bajas y como la tradición transformadora está relacionada a aquellos alumnos que pueden llegar a tener mayores recursos. A lo largo del capítulo también van a encontrar que el autor propone que estas tradiciones son tan diferentes, pero a la vez se pueden encontrar unidas, se vinculan, se encuentran las dos en un mismo docente. Muchas veces también uno tiene algunas características de la tradición mimética y algunas características de la tradición transformadora. Para cerrar, los voy a invitar a que ustedes piensen entonces qué docentes quieren ser. Seguramente no todo es muy malo de la tradición mimética y también no todo es muy malo de la tradición transformadora. Los dejo entonces pensando en esta cuestión. Vamos a dejar de compartir. Bien. Recuerden que tienen en el aula, como siempre, las actividades para realizar. Si hay alguna dificultad, me escriben, ¿sí? En el glosario voy a dejar también cuáles son las tradiciones, ¿sí? que tenemos actualmente, que se llevan a cabo en la enseñanza que propone Davini, y voy a dejar también algunas consideraciones que vi en el libro, que vi en el capítulo que quizás no puedan llegar a entender, entonces vayan al glosario para poder colaborar con la lectura. Bueno, hasta aquí nuestra clase número 4, espero que la hayan disfrutado y cualquier inconveniente me escriben. Nos estamos escribiendo, nos estamos viendo, hasta la próxima.